protagonizaron ayer un cara a cara en el Congreso Futuro luego de las duras críticas que el republicano lanzara en Icare contra el gobierno saliente. En esta instancia, el presidente electo llamó a no polemizar, mientras que el actual mandatario lo emplazó a aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal y además lo invitó a sostener una reunión, dijo, para tratar materias pendientes. Ayer hubo una información, yo creo que muy dura para el comando de Cast, complicada, y tiene que ver con lo que dijo el presidente peruano José Gerí, quien dio un portazo a la idea o a la propuesta de un corredor humanitario, señalando que no es viable o que Perú no está disponible para ello. Habrá que ver qué va a ocurrir con esto, porque recordemos que la primera gestión que hizo José Antonio Kast fue efectivamente impulsar la idea de un corredor humanitario con los contactos que realizó, y esto por el momento se está desmoronando. Bárbara Payal, buenos días. Hola, Bárbara. Atrás, Kast viajó hasta el país vecino para ver la viabilidad de la medida y se había generado una buena sensación en el equipo de José Antonio Kast tras ese encuentro. En conversación con CNN en español, Gerí dio por descartada la medida aludiendo a razones de seguridad. Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país, así dijo que serán las cancillerías quienes verán otro tipo de mecanismo para que migrantes puedan volver a sus países de origen. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, advirtió que el portazo va a agravar la situación migratoria en nuestro país, mientras que el diputado del PPD, Raúl Soto, afirmó que esta negativa da cuenta de gestiones que no han sido eficaces. Es lamentable la decisión del presidente del Perú porque lamentablemente va a agravar más la situación en Chile. El rechazo de Perú a estas iniciativas es una prueba fehaciente de gestiones que no han sido eficaces. Sí, tras conocida la noticia, hubo reacción del presidente electo José Antonio Kast tras la salida desde la oficina del presidente electo. Reaccionó con un escueto: todo va a estar bien ante la prensa, Katy Nivaldo. A ver, todo va a estar bien, digamos, vamos a ver si va a estar bien, porque el proyecto de corredor humanitario está bien, requiere una obra diplomática de largo aliento y sobre todo, yo creo, muy delicada, porque consiste, en primer lugar, en elaborar voluntades políticas, ¿no es cierto? Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela para aceptar la repatriación. Pero además hay aspectos logísticos, bueno, jurídicos, logísticos, de seguridad, pero claro, pero si se parte sin la voluntad de uno de los eslabones de esta cadena, va a ser muy, muy, muy difícil. Y efectivamente, si Perú dice que no hay corredor humanitario, no va a haber corredor humanitario. Y por lo tanto, uno de los primeros, entre comillas, logros que quería exhibir José Antonio Kast simplemente se va al tacho de la basura. Y la pregunta que queda de cajón, obviamente que cae de cajón, es ¿qué hablaron finalmente? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Hablaron de esto? ¿Fue quizás con demasiada altura de mira o con exceso de diplomacia el solamente plantear la inquietud? Porque luego, a ver, esto tampoco se da desde un punto de vista de una instancia diplomática. El presidente electo no es el presidente de ejercicio, es verdad, pero ya esa reunión tuvo un tenor muy similar a una visita de Estado, casi. Fue transmitido así, en fin, las declaraciones fueron en el mismo tono, hubo vocerías con podio, en fin, etcétera. Y lo que quiero decir es que el presidente José Gerí da esta declaración en una entrevista. No es algo oficial. Lo dice en una entrevista en donde puede parecer incluso lógico. Él dice: yo no voy a dejar que ingresen migrantes a mi país porque lo que más me interesa es la seguridad. Él tiene, desde octubre está en el cargo, que es interino, tiene aprobación dentro de la población peruana precisamente por lo que ha hecho en materias de seguridad, y era más bien evidente, si uno lo ve desde lejos, de cierta forma se podía predecir lo que iba a suceder. La lectura acá en Chile es evidente, y vuelvo a reiterar, cae de cajón, que hablaron, a qué acuerdo llegaron, a qué conclusión llegaron, y la interpretación que se hace en en la oficina del presidente electo, porque ya ganó las elecciones, el presidente electo José Antonio Kast, que entiendo que está trabajando con sus equipos para la instalación de lo que va a ser el próximo ejecutivo a este portazo, porque efectivamente eso es un escueto, todo va a estar bien. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Qué hicieron? ¿Qué hablaron? Nosotros
¿Cómo te saltas Perú, digamos, para hacer un corredor humanitario, digamos? Muy difícil. Y recordemos que parte de la promesa fundamental del presidente electo es, bueno, la salida de migrantes irregulares, ni más que sea para regularizar un eventual reingreso a Chile. Recordemos que también está esa posibilidad. Nosotros, váyanse los que están irregulares y si quieren estar en Chile, intenten hacerlo, ingresar a Chile de manera legal. Bueno, pega para el futuro canciller, pues, y para el futuro presidente también, que tendrá que ver cómo logra o cambiar el discurso de Gerí. Bueno, esperar que destituyan a Gerí, que también puede ser posible, digamos. Porque todo puede pasar en Perú, es verdad. En Perú, efectivamente. Recordemos que Gerí lleva, ¿cuánto? ¿2 meses? Sí, está de octubre en el cargo, como interino, por eso lo decía recién, tampoco es porque no ha habido elecciones. Claro, no ha habido elecciones, recordemos, y será firmado. ¿Qué es lo que ha hecho Gerí? Que fue muy criticado cuando fue designado como presidente, por una serie de declaraciones previas, se involucró en materia de seguridad, empezó a participar en rondas policiales y eso es lo que ha mantenido la popularidad hasta el momento al presidente del Perú. Claro, que efectivamente es así, lo que entendemos es que no va a cambiar su parecer. Bárbara, más allá de la declaración escueta, reiteramos del presidente electo, algo más que se haya dicho en la oficina de José Antonio Kast en relación a esto, que digamos que parecía bien encaminado, había tenido reuniones con el presidente de Ecuador, también con el presidente peruano, en fin, parecía que iba pavimentando el camino, pero esto es ripio nuevamente. Sí, la información que hemos tenido básicamente es que los diálogos van a continuar, van a seguir los esfuerzos, persistir los esfuerzos por parte del presidente electo José Antonio Kast y apuntan bien a lo que a las conclusiones de esta última reunión con José Gerí, en el que se habló de diálogos que permitieron acercamientos, pero no se amarró ningún acuerdo, precisamente por lo que comentabas, Catherine, respecto a que José Antonio Kast es un mandatario electo, no es presidente en ejercicio, y también José Gerí está como mandatario interino hasta abril, cuando son las elecciones en el país vecino, por lo tanto no se podría concretar y amarrar precisamente ese acuerdo, pero se habló de acercamiento. De hecho, en declaraciones posteriores José Antonio Kast había señalado en específico que había encontrado una buena disposición, una buena acogida para avanzar en la línea del corredor humanitario, pero sin duda es un golpe esta declaración que realiza José Gerí en entrevista con CNN en español, también un golpe a uno de los planes estrellas de José Antonio Kast, que es este plan escudo fronterizo, donde el corredor humanitario regional era clave precisamente para abordar la crisis migratoria. Gracias, Bárbara. Muy buenos días.